Año 1350. Europa. La hora del almuerzo. Alguien acaba de meter tu comida en un montón de cenizas grises. No es un castigo, no es un accidente. Es así como se cocina. Y antes de que pienses, ¡qué horror! Esto tiene que ser cosa de gente desesperada. Déjame arruinarte la ilusión. Esto lo hacían todos. Nobles en sus castillos, monjes en sus monasterios, campesinos en sus cabañas. Hasta los cocineros del rey hacían esto. ¿Por qué? Porque funcionaba mejor que casi cualquier otra cosa que tuvieran a mano. Pero hay más, mucho más. Porque no solo estamos hablando de cenizas, estamos hablando de grasa animal, montones de grasa de cerdo derretida, usada para todo, freír, cocinar, conservar, hasta para limpiar. En el norte de Europa, la manteca de cerdo era el ingrediente base de la cocina. El aceite de oliva era un lujo carísimo que casi nadie podía pagar. Hoy en día vos te quejas cuando el delivery tarda media hora. En la Edad Media, la gente dejaba su comida enterrada en brasas calientes durante 6 horas y cuando la sacaban era una delicia. Entonces, ¿cómo era realmente comer en esa época? ¿Qué se sentía al cocinar todo en cenizas y grasa? ¿Y por qué diablos esta técnica desapareció? Bienvenido al mundo donde tu almuerzo salía de un hoyo lleno de cenizas grises. Tu pan sabía a humo y tu sartén estaba llena de grasa de cerdo que probablemente tenía 2 semanas de antigüedad. Y créeme, vas a querer saber más. Imagínate esto. Entras a una casa medieval. No importa si es rica o pobre. Lo primero que ves, mejor dicho, lo primero que sentís es el fogón. Está en el centro, o contra una pared. Depende de la época y del lugar, pero siempre, siempre está ahí. 3 piedras. Eso es todo lo que necesitaban, 3 piedras colocadas en triángulo, con leña ardiendo en medio. Sobre ellas, una olla de barro, o de hierro si tenías suerte. Y dentro de esa olla, un guiso hirviendo lentamente. Carne si tenías cocida en su propia grasa, y la de algún pedazo de tocino que habías guardado del último cerdo sacrificado. El olor es intenso, grasa quemándose, humo de leña, algo que se está tostando al costado del fuego, y ese aroma característico de las cenizas calientes mezclado con comida. Hoy dirías que es insoportable. En 1350 era el olor de la comida, pero acá viene lo interesante. Ese fogón nunca se apagaba, nunca, porque encender fuego era un dolor de cabeza monumental. No había fósforos, no había encendedores, tenías que frotar piedras, usar yesca, soplar hasta marearte. Podía tomarte media hora conseguir una llama decente. Entonces, la solución era simple, que el fuego nunca muriera. De noche, cubrían las brasas con cenizas para que se mantuvieran vivas, pero sin consumir toda la leña. De día, avivaban ese fuego y cocinaban sobre él. Y cuando las llamas se convertían en brasas, cuando la leña se volvía carbón medio consumido y se cubría de esa capa gris blanquecina, ahí es cuando metían la comida directamente en las cenizas. Esto tiene un nombre. Los que saben de historia culinaria le llaman rescoldo. ¿Y qué es el rescoldo? Es el residuo del fuego, esas brasas que ya no tienen llama pero que todavía están al rojo vivo por dentro. Se cubren de cenizas grises, pero si las moves un poco, ves ese brillo naranja debajo. Siguen calientes, muy calientes, durante horas. Y esa era la estufa de cocción lenta de la Edad Media. Funciona así. Cuando el fuego se ha consumido y quedan solo brasas cubiertas de cenizas calientes, tomás tu comida, envuelta en hojas, o directamente sin envolver si sos valiente, y la enterrás ahí. En ese calor suave y constante, papas, cebollas, pan, carnes envueltas en sus propias hojas de grasa. Todo podía cocinarse así. Y lo mejor, no se quemaba, porque el calor era indirecto. Las cenizas actuaban como aislante térmico, distribuyendo el calor de manera uniforme. Era como tener un horno de convección moderno, pero hecho de leña consumida y paciencia. Esta técnica no la inventó la Edad Media. Ya existía desde tiempos prehispánicos en América. Los mayas la usaban. En Europa los romanos la conocían. Pero en la época medieval se perfeccionó y se volvió parte esencial de la cocina diaria.
Documentos históricos de la época mencionan constantemente el asado en cenizas como un método común de cocción. No era una rareza, era la norma. Y acá es donde entra la grasa. Si tuvieras que elegir un solo ingrediente que definiera la cocina medieval del norte de Europa, sería manteca de cerdo, no aceite de oliva. Eso era carísimo y solo se conseguía en el sur, en las zonas mediterráneas. En Francia, Alemania, Inglaterra, los Países Bajos, Escandinavia, ahí el cerdo era el rey. Y cuando sacrificaban un cerdo, lo cual era todo un evento, lo primero que miraban no era cuánta carne tenía, era cuánta grasa, porque la grasa era lo más valioso. Se derretía lentamente al fuego, se colaba, se guardaba en ollas de barro, y con esa grasa cocinaban absolutamente todo durante meses. Algunos registros históricos medievales mencionan que una familia campesina podía vivir con la grasa de un solo cerdo durante casi un año entero. No estoy exagerando. Un dicho de Calabria de esa época decía: «Los que se casan son felices por solo un día, pero los que sacrifican a uno de sus cerdos son felices por todo un año». ¿Por qué? Porque con esa grasa freían el pan, cocinaban las verduras, conservaban la carne, hacían pasteles, preparaban salsas, hasta la usaban para engrasar herramientas. En la cocina medieval, la manteca de cerdo era lo que hoy es tu aceite vegetal, tu mantequilla, tu spray antiadherente y tu papel aluminio. Todo en uno. Y el sabor era incomparable, porque esa grasa arrastraba todos los jugos de la carne, todas las especias, todo el carácter del animal. Cuando freías algo en manteca de cerdo que había sido usada varias veces, estabas friendo en historia acumulada. Cada comida anterior había dejado su huella ahí. Hoy te parecería asqueroso reutilizar la misma grasa durante semanas. En la Edad Media era lo que le daba profundidad a la comida. Ahora viene lo bueno. Vamos a meternos de lleno en cómo era cocinar usando estas técnicas. Es media mañana. El fuego lleva ardiendo desde el amanecer. Hay una olla sobre las 3 piedras del fogón, llena de agua hirviendo con verduras y tal vez un hueso con algo de carne pegada. Eso es tu guiso base, tu caldo de fondo que va a estar ahí todo el día. Pero ahora querés hacer pan, o cocinar unas cebollas, o asar un pedazo de carne. ¿Qué haces? Apartás las brasas hacia un costado del fogón. Tomás tu pan, que es básicamente una masa de harina de centeno o cebada, porque el trigo era para los ricos, y lo envolvés en hojas. O no lo envolvés. Si no tenés hojas o si te da lo mismo que se manche de cenizas, lo metés directamente en el rescoldo. Las cenizas lo cubren. El calor hace su magia. Esperás. Media hora, 40 minutos, 1 hora, si querés que esté bien cocido. Después sacás el pan, le sacudís las cenizas con un trapo seco, raspás con un cuchillo cualquier pedacito de carbón que se haya pegado y listo. Tu pan está listo para comer. ¿Sabe a humo? Sí. Tiene textura rara comparado con el pan moderno. También. ¿Pero alimenta y está caliente? Absolutamente. O podés freír en grasa de cerdo. Esto era más elaborado. Necesitabas una sartén, o algo parecido a una sartén, de hierro forjado, idealmente, aunque las ollas de barro también servían. Ponías un buen pedazo de grasa de cerdo en la sartén. La acercabas al fuego hasta que la grasa se derretiera y empezara a chisporrotear. Ese sonido, ese siseo característico, era música para los oídos medievales. Después metías lo que quisieras freír: pescado, huevos, pedazos de pan viejo, verduras, hasta carne si tenías. La grasa caliente sellaba el exterior, mantenía los jugos dentro y le daba ese sabor profundo y sabroso que solo la manteca de cerdo puede dar. Y cuando terminabas no tirabas esa grasa, la dejabas enfriar, la guardabas y la usabas de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. O podías usar el horno comunal. Acá cambia la cosa, porque no todo el mundo tenía su propio horno. Los hornos eran estructuras grandes, de piedra o adobe, que necesitaban ser precalentadas durante horas.
así que en muchos pueblos había un solo horno comunal. El proceso era fascinante. El hornero, porque sí, era todo un oficio, calentaba el horno durante la noche con leña. Al día siguiente, cuando las piedras de la bóveda interna se ponían blancas por el calor extremo, sacaba todas las brasas y cenizas hacia un costado. El interior del horno quedaba limpio, pero increíblemente caliente. Ahí la gente llevaba su masa de pan, marcada con un corte distintivo, para identificar qué pan era de quién. Metían el pan con unas palas largas de madera, cerraban la puerta y dejaban que el calor residual de esas piedras cocinara lentamente las hogazas. Horas después sacaban el pan, y por ese servicio pagaban, a veces con dinero, más frecuentemente con una porción de su propia masa, que el hornero usaba para hacer su propio pan. Un pan que, según la tradición, era especialmente delicioso porque llevaba un pedacito de masa de cada familia del pueblo. Vale, sé lo que estás pensando. Todo esto suena súper antihigiénico, grasa reutilizada, comida enterrada en cenizas. ¿No se enfermaban? La respuesta es complicada. Por un lado, sí, la higiene medieval no era precisamente impecable. No tenían refrigeradores. No entendían lo que eran las bacterias. La comida se echaba a perder más rápido de lo que te imaginas. Pero por otro lado, muchas de estas técnicas eran más seguras de lo que parecen. Cocinar en rescoldo significa cocinar a temperaturas muy altas. Eso mata la mayoría de los patógenos. Freír en grasa caliente también. Y la sal, que usaban en cantidades industriales para conservar carne, inhibe el crecimiento bacteriano. Además, tenían trucos. Sabían que las cenizas de ciertos tipos de madera eran mejores que otras. Sabían que agregar hierbas aromáticas no solo daba sabor, sino que ayudaba a preservar la comida. Sabían que la grasa sellada en un recipiente de barro, si se mantenía fría, duraba meses sin echarse a perder. No entendían por qué funcionaba, pero sabían que funcionaba, y eso era suficiente. Acá viene algo que casi nadie menciona cuando habla de comida medieval. El sabor era radicalmente diferente a lo que conocemos hoy. No solo diferente, más intenso, más complejo, más salvaje, porque todo tenía ese toque ahumado del fuego de leña. Todo tenía esa profundidad que da la grasa animal reutilizada. Todo tenía texturas irregulares, partes más tostadas y partes más crudas, porque no había control preciso de temperatura. El pan sabía a humo y a cenizas. Las verduras sabían a la grasa en la que se habían cocinado antes 3 tipos diferentes de carne. El pescado sabía a la manteca de cerdo que alguien había usado la semana pasada para freír tocino. Hoy eso nos parecería raro. En la Edad Media eso era normal, era lo que se esperaba, era lo que significaba comida de verdad. Y curiosamente, algunos de los mejores restaurantes del mundo están volviendo a estas técnicas: cocinar a las brasas, usar grasa animal en lugar de aceites vegetales refinados, aprovechar el calor residual de hornos de leña, no porque sea medieval, sino porque funciona, porque da sabores que no podés conseguir de otra manera. Entonces la Edad Media estaba adelantada. No exactamente, pero tampoco eran tan tontos como pensás. Ahora, si te parece que esto es intenso, espera, porque todavía no hablamos de los guisos que cocinaban durante 12 horas, ni de cómo conservaban carne en grasa durante todo el invierno, ni de qué hacían cuando la comida se echaba a perder de todas formas, y sobre todo, todavía no hablamos de qué pasaba cuando esto salía mal, porque sí, salía mal, seguido. Bueno, ya sabemos cómo cocinaban. Ahora viene la pregunta que realmente importa. ¿Qué mierda estaban cocinando? Y acá es donde la cosa se pone interesante, porque tenemos recetas reales, documentadas, de libros de cocina medievales que sobrevivieron hasta hoy. Uno de los más famosos es el Llibre de Saint-Sauvy, escrito en catalán antiguo alrededor del año 1324. Un recetario para casas nobles, pero que nos da una ventana increíble a cómo se cocinaba realmente. Y adivina qué aparece en casi cada receta: grasa de cerdo, cenizas para limpiar, fuego directo, cocción lenta. Vamos con ejemplos concretos.
cosas que realmente se hacían. La receta del Saint-Sauvé para croquetas dice algo así: derretir grasa de cerdo en una sartén, disolver pasta de trigo con huevo y queso rallado hasta que quede espesa, echar la masa en cucharadas en la grasa caliente, agregar un huevo entero en la misma sartén, cocinar a fuego lento, dar vuelta, sacar cuando estén cocidas, espolvorear azúcar por encima y debajo. Esto se servía caliente al final de las comidas, como postre. ¿Tu cerebro moderno está cortocircuitando? El mío también la primera vez que lo leí. Pero pensá en lo que realmente está pasando acá. Estás mezclando carbohidratos, grasa, proteína y azúcar. Es básicamente un donut medieval frito en manteca de cerdo. Y según los registros, era delicioso. La grasa de cerdo no tiene ese sabor fuerte que vos pensás. Cuando está bien preparada, es bastante neutra. Lo que hace es dar una textura crujiente por fuera y suave por dentro que ningún aceite vegetal puede replicar. Esas croquetas se hacían regularmente en monasterios. Los monjes del monasterio de Sant Cugat del Vallès las comían en ocasiones festivas importantes. Ahora imagínate el proceso completo, la grasa calentándose lentamente sobre las brasas, ese olor particular, la masa cayendo en la grasa y empezando a burbujear, el huevo cocinándose al lado, todo en la misma sartén de hierro forjado que se había usado para freír pescado la semana anterior. Cada comida llevaba el fantasma de las anteriores. Otra receta del mismo libro es brutal: un conejo guisado. La receta literalmente dice desollar el conejo, limpio y sin pelos como piel de recién nacido. Después cortás el conejo en pedazos del tamaño de la palma de la mano de un niño pequeño. Lo freís en una sartén con gordo de tocino. Tostas pan hasta que se confunda con la piel del moro. Tostas almendras y las molés como fina arena del desierto. Disolvés todo en el caldo de cocer el conejo. Agregás especias, canela, azafrán, clavo, jengibre, nuez moscada, pimienta. Dejás que hierva suavemente hasta que las carnes se ablanden. El resultado, un guiso espeso, oscuro, aromático y grasoso que se comía con las manos arrancando pedazos de pan. Y fíjate en algo clave: se fríe primero en grasa de tocino. Ese sellado inicial en grasa caliente es lo que mantiene los jugos dentro de la carne. Es una técnica que seguimos usando hoy, pero ellos ya la tenían dominada hace 700 años. Había recetas más humbles, más de todos los días. Los monjes del monasterio de Sant Cugat comían habas peladas con aceite durante ciertas épocas del año y con manteca por encima en otras. Dependía del calendario litúrgico. ¿Por qué? Porque en días de ayuno religioso, que eran muchos, no podían comer grasa animal. Tenían que usar aceite de oliva. Pero cuando podían comer grasa animal, lo hacían con ganas. La receta: remojar las habas secas durante la noche, pelarlas, hervirlas con agua, ajos enteros con cáscara, y a veces tocino o huesos de cerdo salados. Cocinar hasta que se deshagan y queden como una sopa espesa. Servirlas con un buen pedazo de manteca de cerdo derretida por encima. En Mallorca todavía se hace algo similar. Se llama faves parades. Y esto no es casualidad. Muchas recetas medievales sobrevivieron porque funcionaban, porque alimentaban, porque con ingredientes básicos, habas, grasa, sal, podías hacer una comida que te mantenía trabajando en el campo todo el día. Ahora, ojo, no todo el mundo comía lo mismo. Las recetas que te acabo de mostrar son de libros para casas nobles o monasterios. Tenían acceso a especias, a almendras, a carne regularmente. ¿Los campesinos? Esa era otra historia. El campesino medieval promedio comía pan de centeno o cebada. El trigo era para los ricos. Gacha de avena, habas, lentejas, guisantes, verduras de temporada, coles, cebollas, nabos, carne muy ocasionalmente, tal vez unas pocas veces al año, en festividades. Y sí, cocinaban todo eso en grasa animal cuando la tenían. Pero la tenían mucho menos seguido que los ricos. Cuando sacrificaban su cerdo anual, si es que tenían uno, esa grasa tenía que durar meses.
Entonces la usaban con cuidado, nada de freír generosamente, apenas lo suficiente para que la comida no se pegue. El pan lo cocinaban en rescoldo porque era gratis. No necesitabas grasa, solo cenizas calientes y paciencia. Las verduras las servían en agua la mayor parte del tiempo y solo agregaban un pedacito de grasa rancia al final para darles algo de sabor. Era una vida dura, una vida donde cada gramo de grasa contaba. El cerdo era todo para una familia medieval en el norte de Europa. No era solo comida, era economía, era supervivencia. Era la diferencia entre pasar hambre en invierno o estar relativamente bien alimentado. Cuando llegaba el momento del sacrificio, generalmente en otoño, antes de que empezara el frío intenso, era todo un evento. Vecinos ayudaban, familias se juntaban, y cuando abrían el cerdo, lo primero que miraban era cuánta grasa tenía. Una mujer llamada Concetta, nacida en 1923 en Basilicata, sur de Italia, recordaba décadas después. La grasa de cerdo era muy importante. Cuando abrías un cerdo, lo primero que mirabas era cuánta grasa tenía. Y esto no era específico de Italia, era universal en toda Europa cristiana. Con esa grasa se conservaba carne en un proceso llamado confitado, carne cocida lentamente en su propia grasa y luego guardada sumergida en esa misma grasa solidificada. Se hacían embutidos, se cocinaba durante meses, se vendía o intercambiaba si tenían excedente. Había un dicho en Calabria: los que se casan son felices por solo un día, pero los que sacrifican a uno de sus cerdos son felices por todo un año. No estaban bromeando. Acá viene una pregunta lógica. Si guardaban grasa durante meses, ¿no se echaba a perder? La respuesta corta: sí, a veces, pero tenían métodos. La grasa derretida se colaba para sacarle impurezas, se vertía en ollas de barro y se dejaba solidificar. Una vez sólida, formaba una capa dura que impedía el contacto con el aire. Y sin aire, las bacterias no pueden crecer tan fácilmente. Esas ollas se guardaban en lugares frescos, sótanos, bodegas, lugares donde la temperatura se mantenía baja y constante. Muchas veces mezclaban la grasa con sal. La sal es un conservante natural increíble. Deshidrata las bacterias, las mata. Así podían extender la vida útil de la grasa varios meses más. Y acá está el truco que nadie te cuenta. La grasa que se usa seguido se echa a perder menos que la grasa que se guarda sin tocar. ¿Por qué? Porque cada vez que la calentás, matás las bacterias que pudieran estar creciendo. Y si la estás usando cada pocos días, nunca le das tiempo suficiente a los microorganismos para establecerse. Era un equilibrio. No usarla tanto como para desperdiciarla, pero tampoco tan poco como para dejarla pudrir. Ahora hablemos de algo incómodo. Comer así todos los días tenía consecuencias, algunas buenas, otras no tanto. La grasa animal es densa en calorías. En un mundo donde el trabajo físico era brutal, arar campos, cargar leña, caminar kilómetros, necesitabas esas calorías. La grasa también es necesaria para absorber vitaminas. Las vitaminas A, D, E y K son liposolubles. Sin grasa en tu dieta, no las absorbes y te enfermas. Así que, irónicamente, esa grasa de cerdo que hoy te parece horrible, probablemente los mantenía más sanos de lo que pensás. Pero también pasaban intoxicaciones alimentarias. La carne mal conservada, la grasa rancia, el agua contaminada, todo eso causaba problemas estomacales regulares, parásitos. El cerdo puede tener triquinosis si no se cocina bien, y aunque cocinaban generalmente a temperaturas altas, no siempre era suficiente. Deficiencias nutricionales. Los pobres, que comían básicamente pan y habas con un toque de grasa rancia, no estaban exactamente prosperando. Escorbuto, raquitismo, anemia eran comunes entre las clases bajas. Pero acá está el tema. No sabían que la comida era el problema. Creían en la teoría de los humores. Creían que la enfermedad venía de un desequilibrio en los fluidos corporales. Entonces, cuando alguien se enfermaba por comer carne podrida, no pensaban, a la mierda, la carne estaba mala. Pensaban, su cuerpo está demasiado caliente, o tiene exceso de bilis negra. No todo en la Europa medieval era manteca de cerdo y cenizas.
En Al-Ándalus, lo que hoy es Andalucía, España, las cosas eran diferentes. ¿Por qué? Islam. Los musulmanes no comen cerdo. Entonces, ¿qué usaban? Aceite de oliva. En el sur, donde crecían los olivos, el aceite era abundante y barato, y cocinaban con él regularmente. Hay recetas andalusíes de la época que usan aceite de oliva para freír pescado, para cocinar verduras, para hacer dulces, y no solo un poco, generosas cantidades. También tenían técnicas diferentes. Usaban más especias, más frutos secos, más azúcar. Su cocina era más sofisticada en muchos sentidos que la del norte de Europa, pero curiosamente, en las zonas cristianas de España, incluso después de la Reconquista, seguían usando manteca de cerdo. Era casi un marcador de identidad religiosa. Si cocinabas con grasa de cerdo, eras cristiano. Si usabas aceite de oliva, eras sospechoso de ser musulmán o judío converso. La comida era política. Siempre lo fue. Si te gusta la historia contada de un jeito diferente, considera suscribirte al canal, porque todavía falta lo mejor. Ahora viene el ejercicio mental divertido. ¿Cuánto durarías comiendo así? Pensá en esto. Tu primer problema. El olor. El olor constante a humo y grasa quemándose te volvería loco en 2 días. Tu ropa, tu pelo, tu piel, todo olería a fogón, todo el tiempo. Tu segundo problema. La textura. El pan medieval no es como el pan moderno. Es denso, pesado. A veces tiene pedacitos de arena porque molían el grano con piedras, y si está cocinado en cenizas, tiene esa textura arenosa que no se va del todo. Tu tercer problema, la monotonía. Comías básicamente lo mismo todos los días, con pequeñas variaciones según la temporada. Pero en invierno, cuando no había verduras frescas, era pan, habas secas y tal vez un poco de carne salada, durante meses. Tu cuarto problema, la cantidad de grasa. Tu estómago moderno, acostumbrado a comida procesada y baja en grasas, probablemente se rebelaría. Diarrea, náuseas, indigestión. Durante semanas hasta que te acostumbres. Tu quinto problema, la falta de dulce. No había azúcar disponible fácilmente. La miel era cara. Entonces, esa necesidad moderna de algo dulce después de comer simplemente no se satisfacía. Te volverías loco. Pero acá está el tema. Ellos no conocían otra cosa. Para ellos, eso era normal. Era lo que significaba comer. Y genuinamente disfrutaban esa comida porque sus papilas gustativas estaban entrenadas para apreciar sabores que a vos te parecerían demasiado fuertes, demasiado grasosos, demasiado ahumados. Es como cuando probás comida de otra cultura y pensás, esto es horrible, pero la gente local lo ama. No es que esté mal, es que tus expectativas son diferentes. Acá es donde la cosa se pone verdaderamente medieval. Porque resulta que la grasa de cerdo no solo se usaba para cocinar, se usaba para curar enfermedades. Y no estoy hablando de remedios caseros inofensivos. Estoy hablando de tratamientos médicos oficiales, recomendados por doctores medievales, basados en la teoría humoral que dominaba toda la medicina de la época. ¿Tenés tos? Grasa de cerdo caliente en el pecho. ¿Dolor de articulaciones? Ungüento de grasa de cerdo con hierbas. Heridas abiertas. Se cubrían con grasa para proteger la carne expuesta. Y lo más salvaje, algunos tratados médicos medievales recomendaban ingerir grasa de cerdo directamente para calentar el cuerpo en casos de ciertos tipos de enfriamiento humoral. ¿Funcionaba? A veces por razones que ellos no entendían. La grasa animal en heridas podía actuar como barrera contra infecciones adicionales. No era ideal, pero era mejor que nada en un mundo sin antibióticos. Pero otras veces empeoraba todo. Infecciones, gangrena, muerte. Y ellos no entendían por qué. Porque no veían las bacterias, no entendían el concepto de esterilización. Solo sabían que a veces funcionaba y a veces no, y eso era suficiente para seguir haciéndolo. Ahora saltemos al otro extremo del espectro social. Los nobles, los reyes, los obispos. ¿Cómo comían ellos? Con exceso obsceno.
Los banquetes medievales de la alta nobleza eran eventos que hoy nos parecerían surrealistas, y la grasa era protagonista absoluta. Imagínate un salón enorme, mesas largas dispuestas en forma de U. En la cabecera, el anfitrión más importante. Alrededor, nobles menores, clérigos, invitados de honor. Y la comida era un espectáculo. Aves enteras asadas, cisnes, pavos reales, faisanes, pero no simplemente asados. Durante el asado, se los rociaba constantemente con grasa derretida para que la piel quedara crujiente y dorada. Piezas grandes de cerdo o ternera cocinadas en sus propios jugos y grasas durante horas. La carne tenía que estar tan tierna que se deshiciera al tocarla. Pasteles elaborados, no dulces, pasteles de carne, capas de masa rellenas con carne picada, especias y mucha grasa de cerdo. Todo horneado hasta que la corteza exterior estuviera dorada y la grasa interior se hubiera derretido completamente, empapando el relleno. Y después venían las sutilezas, elaborate displays culinarios diseñados para impresionar. Un pavo real asado, pero luego decorado con sus propias plumas para que pareciera vivo. Un pastel gigante del cual, al abrirse, salían aves vivas que volaban por el salón. Torres elaboradas de comida apilada imposiblemente alto. Todo esto era teatro, performance, una demostración de riqueza. Y la grasa era parte esencial de ese teatro, porque la grasa era cara. Tener grasa en abundancia significaba que podías permitirte desperdiciar recursos. Significaba poder. Los pobres reutilizaban cada gota de grasa durante meses. Los ricos la usaban generosamente y después tiraban lo que sobraba. Esa era la diferencia. Pero acá viene un plot twist fascinante. La Iglesia Católica medieval controlaba la dieta de todos, y había reglas estrictas sobre cuándo podías y no podías comer ciertos alimentos. Los días de ayuno prohibían carne y productos animales, y eso incluía la grasa animal. ¿Cuántos días de ayuno había al año? Aproximadamente 150 a 180 días. Sí, casi la mitad del año, todos los viernes, toda la cuaresma, varios otros periodos religiosos. En esos días, oficialmente, no podías cocinar con manteca de cerdo, no podías comer carne, no podías ni siquiera consumir productos lácteos en los ayunos más estrictos. Entonces, ¿qué hacían? Los monasterios llevaban registros meticulosos de qué comían cuándo. Los documentos del monasterio de Sant Cugat especifican claramente habas peladas con aceite durante Adviento hasta Navidad, con manteca por encima en otras épocas. Cambiaban completamente su método de cocción según el calendario litúrgico. Donde antes usaban grasa de cerdo, usaban aceite de oliva. Donde antes comían carne, comían pescado. Y esto no era opcional, era ley religiosa. Violarla podía significar penitencia pública, multas o, en casos extremos, excomunión. Pero la gente encontraba maneras. Algunos argumentaban que ciertos animales acuáticos no contaban como carne. Entonces comían castores, porque pasaban tiempo en el agua, patos, porque nadaban. En algunos lugares incluso argumentaban que ciertas aves acuáticas eran pescado a efectos religiosos. Otros simplemente cocinaban con grasa en secreto y esperaban que nadie los denunciara. Y los muy ricos compraban dispensas. Pagabas a la iglesia y te daban permiso especial para comer carne durante el ayuno por razones de salud. Era corrupción institucionalizada. Pero funcionaba. Ahora viene algo que cuando lo leí por primera vez no lo podía creer. En Oaxaca, México, existe una preparación tradicional llamada mole negro de cenizas, y aunque es mexicano, ilustra perfectamente hasta dónde puede llegar la cocina con cenizas. El proceso es así. Se coloca un comal sobre rescoldos de carbón. Cuando alcanza la temperatura ideal, que se sabe porque si acercas un cerillo, enciende fácilmente. Se pone el chile encima y lo dejas ahí, hasta que se encienda, hasta que se convierta literalmente en llamas. Después lo apagas en el momento justo. No demasiado pronto, porque no estaría suficientemente tostado. No demasiado tarde, porque se convertiría en carbón inservible.
Ese chile quemado, convertido casi en cenizas, se muele y se convierte en la base de uno de los moles más complejos y profundos de la gastronomía mexicana. El sabor es indescriptible, ahumado hasta un nivel que no existe en la cocina moderna, amargo en el buen sentido, con capas y capas de sabor que solo surgen cuando llevas un ingrediente al borde absoluto de su destrucción. ¿Y sabes qué? Esto no es nuevo, no es moderno. Los mayas ya lo hacían. Hay evidencia de que desde la cultura maya se utilizaba este método de carbonizar chiles en cenizas para lograr sabores específicos, y en Europa medieval pasaba algo similar con otros ingredientes. No chiles, obviamente, porque no habían llegado de América, pero sí con especias, con hierbas, con pan viejo, que se tostaba hasta casi quemarse para hacer espesantes de sopas. La técnica de cocinar hasta el borde de la destrucción era universal, pero no todo era éxito culinario. A veces las cosas salían horriblemente mal. La grasa animal tiene una vida útil. Eventualmente, sin importar cuán bien la guardes, se oxida, se vuelve rancia. El olor de la grasa rancia es inconfundible, acre, casi químico, definitivamente desagradable. Pero ¿sabes qué hacía la gente pobre cuando su única fuente de grasa se ponía rancia? La usaban de todas formas, porque era eso o cocinar sin grasa en absoluto. Y cocinar sin grasa significaba comida que se pegaba a las ollas, que se quemaba, que no tenía sabor. Entonces la usaban y se enfermaban, vómitos, diarrea, dolor de estómago. ¿Y qué creían que los había enfermado? Recordá, no entendían de bacterias. Entonces pensaban que era mal aire, o que habían comido alimentos de naturaleza humoral incompatible, o que estaban siendo castigados por algún pecado. Nunca pensaban que la grasa estaba podrida. Los fogones medievales eran peligrosos, fuego abierto, dentro de casas de madera, con techos de paja. ¿Qué podía salir mal? Todo. Los registros históricos están llenos de incendios devastadores que empezaban en cocinas, una chispa que salta, grasa derramada que se enciende, un niño que tropieza y tira una olla de aceite caliente. Ciudades enteras ardían, porque una vez que el fuego empezaba, era casi imposible de detener. Y todos sabían esto. Había regulaciones estrictas sobre cocinas, multas para quien tuviera prácticas inseguras. Pero cuando tu única forma de cocinar involucra fuego abierto, grasa inflamable y estructuras de madera, los accidentes eran inevitables. Las casas medievales no tenían chimeneas adecuadas al principio. El humo simplemente se acumulaba en el interior y eventualmente encontraba salida por agujeros en el techo. Esto significaba que la gente vivía constantemente respirando humo, todo el tiempo. Las consecuencias a largo plazo, enfermedades respiratorias crónicas, ceguera por irritación constante de los ojos, piel prematuramente envejecida, la esperanza de vida de alguien que cocinaba sobre fogón abierto dentro de su casa era significativamente menor que la de alguien que tenía acceso a una cocina con chimenea adecuada. Pero nuevamente, no lo conectaban. No pensaban el humo me está matando lentamente. Solo pensaban que algunas personas eran más débiles que otras. Ahora viene la que personalmente considero la receta medieval más perturbadora que encontré. Es de un recetario andalusí, y es para hacer buñuelos fritos. Los ingredientes: azúcar, almendra molida, agua, especias como clavo, almizcle, nuez, almidón diluido en agua sin sal, miel y, para freír, aceite caliente o grasa de almendra. Después viene la parte que me mató. Se sumergen los buñuelos en jarabe de miel hirviendo, se sacan, se vuelven a empapar en azúcar molida. El resultado final es básicamente una bomba de azúcar frita en grasa que después se baña en más azúcar. ¿Por qué es perturbador? Porque esto se servía como medicina. Sí, como tratamiento médico para ciertas condiciones. La teoría humoral decía que algunos pacientes necesitaban alimentos calientes y húmedos en grandes cantidades. Entonces los doctores recetaban estos buñuelos hipercalóricos como parte del tratamiento. ¿Te imaginas ir al médico hoy y que te recete donuts fritos en grasa y bañados en miel como medicina? Pero en la Edad Media,
Eso era medicina legítima, basada en teorías que a ellos les parecían perfectamente lógicas. Acá viene un giro interesante. Algunos de los mejores restaurantes del mundo están volviendo a cocinar con estas técnicas, no por nostalgia medieval, sino porque producen sabores imposibles de lograr de otra manera. Restaurantes con estrellas Michelin que cocinan a las brasas, que usan grasa animal en lugar de aceites vegetales, que entierran ingredientes en cenizas calientes para cocción lenta. El restaurante The Oak Door en Tokio, según el chef mexicano Gerardo Vázquez Lugo, sirve la mejor carne que ha probado. ¿Cómo la cocinan? En hornos de leña con técnicas de rescoldo. Chefs modernos que retoman las brasas como contraposición a los métodos de cocción al vacío o al horneado de alta tecnología. ¿Por qué funciona? Por las mismas razones que funcionaba en la Edad Media. Cocción más moderada y lenta da texturas diferentes. El humo de la leña penetra la comida de maneras que el gas o la electricidad no pueden replicar. La grasa animal tiene un punto de humo más alto y propiedades diferentes a los aceites vegetales. Las cenizas calientes distribuyen el calor uniformemente. La cocina medieval no era primitiva, era efectiva, y algunos chefs modernos lo están redescubriendo. Acá viene algo controversial. En ciertos aspectos, no todos, pero algunos, la gente medieval que tenía acceso regular a grasa animal y alimentos cocinados con estas técnicas podría haber estado mejor nutrida que mucha gente moderna. Déjame explicar antes de que me linchen en los comentarios. La grasa animal de buena calidad contiene vitaminas liposolubles, ácidos grasos esenciales, calorías densas necesarias para trabajo físico intenso. La comida medieval, cuando estaba disponible, era sin procesar, sin aditivos químicos, sin azúcares refinados excepto miel ocasional, sin aceites vegetales hidrogenados. Compare eso con una dieta moderna típica, ultraprocesada, alta en azúcares refinados, baja en nutrientes reales, llena de aceites vegetales baratos que se oxidan fácilmente. Obviamente, los medievales tenían problemas enormes: escasez de comida, falta de variedad, riesgo de intoxicación, parásitos, deficiencias vitamínicas por comida monótona. Pero si comparas un campesino medieval que comía habas con grasa de cerdo, pan de centeno y verduras de temporada, con alguien moderno que vive de comida rápida, gaseosas y snacks procesados, el campesino medieval posiblemente estaba mejor. Es incómodo, pero es verdad. Entonces, después de todo esto, ¿qué aprendimos? Que cocinar en cenizas y grasa no era barbaridad. Era tecnología. Era la mejor herramienta que tenían para un problema real: cómo convertir ingredientes crudos en comida comestible con recursos limitados. Que la grasa animal no era solo un ingrediente, era economía, medicina, política, religión, todo mezclado. Que muchas cosas que nos parecen asquerosas hoy eran perfectamente normales entonces, y viceversa. Muchas cosas que hacemos hoy les parecerían incomprensibles a ellos, y que tal vez, solo tal vez, hemos perdido algo en el camino. No la suciedad, no las intoxicaciones, no los incendios, pero sí cierta conexión con el proceso real de cocinar, cierto entendimiento de que la comida no aparece mágicamente en el supermercado, que alguien tuvo que criarla, sacrificarla, procesarla, cocinarla. Los medievales vivían con esa realidad todos los días. Nosotros la hemos olvidado. ¿Es eso malo? No necesariamente. La higiene moderna es buena. Los refrigeradores son buenos. Los antibióticos son muy buenos. Pero algo se perdió. Y algunos chefs, algunos historiadores, algunos locos como yo que investigan estas cosas, estamos tratando de recuperar al menos el conocimiento. Porque la historia de cómo cocinamos es la historia de cómo vivimos. Y esa historia merece ser contada, con todos sus detalles, con toda su grasa, con todas sus cenizas. 1492. Cristóbal Colón llega a América, y aunque él no lo sabía, acababa de arruinar la cocina europea medieval. Bueno, arruinar es una exageración, pero definitivamente la cambió para siempre, porque del Nuevo Mundo llegaron ingredientes que los europeos nunca habían visto: tomates, papas, pimientos,
maíz, cacao, vainilla, pavos. ¿Y sabes qué? No los adoptaron inmediatamente. De hecho, tardaron siglos. Los tomates llegaron a Europa en el siglo XVI, pero no se usaron regularmente en cocina italiana hasta el siglo XVIII. Casi 200 años de mirarlos con desconfianza. Las papas se consideraban comida de animales al principio. Los campesinos las rechazaban. Tuvieron que pasar generaciones antes de que alguien dijera, ¿sabes qué? Esto en realidad está bueno. Entonces, durante mucho tiempo después del descubrimiento de América, la cocina europea siguió siendo esencialmente medieval. Cenizas, grasa de cerdo, pan de centeno, guisos de habas. Los cambios reales vinieron lentamente, tan lentamente que la gente ni siquiera los notaba mientras sucedían. Pero cuando finalmente sucedieron, cuando la papa se convirtió en alimento básico, cuando el tomate revolucionó la cocina italiana, cuando el chocolate se volvió popular, la cocina medieval quedó obsoleta. Y con ella, muchas de sus técnicas. Pero el verdadero golpe mortal no vino de América. Vino de la Revolución Industrial. Siglo XVIII, siglo XIX. Todo cambia. A mediados del siglo XVIII, empiezan a aparecer estufas de hierro fundido con cámaras de fuego controlables. Ya no necesitabas un fogón abierto. Podías cocinar con calor regulado, sin humo llenando tu casa, sin riesgo constante de incendio. Las cenizas se volvieron innecesarias, porque ahora tenías hornos de verdad con temperatura controlable. En 1826, James Sharp patentó la primera estufa de gas. No se popularizó inmediatamente, pero para principios del siglo XX, en las ciudades con acceso a tuberías de gas, las estufas de gas estaban en todas partes. Encendés un interruptor, llama instantánea, control preciso de temperatura, sin leña, sin cenizas, sin humo. La cocina medieval se volvió obsoleta de la noche a la mañana. Acá viene algo que nadie te cuenta. Durante siglos, la grasa animal fue la única opción práctica para cocinar. El aceite de oliva era caro. Los otros aceites vegetales eran difíciles de extraer y procesar, pero con la industrialización aprendieron a extraer aceite de semillas de algodón, de maíz, de soja, de girasol, en cantidades industriales, a precios baratos. Y de repente, a principios del siglo XX, tenías aceites vegetales baratos disponibles para todos. La manteca de cerdo, que había sido el estándar durante 1000 años, se volvió anticuada. De clase baja, de gente que no podía permitirse aceites modernos. La propaganda no ayudó. En los años 1950 y 1960, las campañas de salud pública empezaron a demonizar las grasas animales. Causan enfermedades cardíacas, decían. Usa margarina, usa aceites vegetales. Son más saludables. Spoiler, no lo eran, o al menos no tanto como prometían, pero el daño estaba hecho. Para los años 1970, cocinar con grasa de cerdo se había vuelto algo que solo hacía tu abuela en el campo. En las ciudades todos usaban aceite vegetal. Acá viene algo melancólico. Hay sabores de la cocina medieval que ya no podemos recrear. Nunca, porque dependen de condiciones que ya no existen. Cada tipo de madera produce cenizas con características diferentes. Roble, encino, haya. Cada una daba un sabor ligeramente distinto al pan, y en la Edad Media la gente sabía exactamente qué madera usar para qué tipo de comida. Era conocimiento transmitido de generación en generación. Hoy, ese conocimiento se perdió en la mayoría de lugares. Ya nadie cocina regularmente con cenizas de leña. Ya nadie sabe la diferencia entre el rescoldo de roble versus el de encino. Los cerdos medievales no eran como los cerdos modernos. Eran más pequeños, más salvajes. Se alimentaban de lo que encontraban. Bellotas, desperdicios, raíces. Esa dieta variada le daba a su grasa un sabor diferente. Más complejo, más silvestre. Los cerdos modernos, criados en granjas industriales con dietas controladas, producen grasa diferente. Más blanda, más neutra, técnicamente mejor para uso industrial, pero menos interesante en sabor. Hoy podés hacer un guiso en olla de cocción lenta eléctrica, pero no es lo mismo.
El calor eléctrico es uniforme, constante, aburrido. El calor de brasas fluctúa, sube y baja. La olla de barro respira con la temperatura. Los sabores se desarrollan de manera diferente. Y después está el factor del tiempo. ¿Quién tiene 12 horas hoy para cocinar un guiso? Nadie. Entonces, incluso cuando intentamos recrear recetas medievales, las apuramos. 4 horas en lugar de 12. Y no es lo mismo. El tiempo era un ingrediente. Y ya no lo tenemos. Acá está la ironía brutal. Hoy tenés acceso a ingredientes de todo el mundo. Podés comprar especias de Asia, frutas de Sudamérica, quesos de Europa, todo en el mismo supermercado. Los medievales comían lo que crecía en un radio de 50 kilómetros. Con suerte. Entonces, técnicamente, tu comida debería ser infinitamente más interesante que la de ellos. ¿Pero lo es? Pensá en lo que realmente comés día a día. No en ocasiones especiales, en lo cotidiano. Pan industrial, hecho con harina ultraprocesada, levadura comercial, aditivos para que dure semanas sin ponerse malo, carne de supermercado, de animales criados en condiciones industriales, alimentados con granos modificados genéticamente, procesada en plantas automáticas. Vegetales, cosechados verdes para que sobrevivan el transporte, madurados con gas, sin sabor real. Compare eso con un campesino medieval comiendo pan de centeno, cocinado en cenizas de roble, con habas de su propio huerto, cocinadas en grasa de su propio cerdo. Menos variedad, mucho menos, pero cada ingrediente tenía sabor real, porque venía directamente de la tierra, del animal, del fuego. No había intermediarios, no había procesamiento industrial, no había optimización para vida útil o transporte. Era comida conectada directamente con su origen, y eso le daba una intensidad que la comida moderna, con toda su variedad, raramente alcanza. Pero no todo está perdido. Hay lugares en el mundo donde estas técnicas todavía viven. En pueblos de Oaxaca, Veracruz, Guerrero, todavía hay familias que cocinan regularmente en fogones de leña, que usan la técnica del rescoldo, que preparan tamales de ceniza, atoles de ceniza, moles con chiles carbonizados. No lo hacen por nostalgia, lo hacen porque funciona, porque así aprendieron de sus abuelas, porque así se hace. En partes de Polonia, Rumania, Ucrania, todavía existen hornos tradicionales, estructuras de adobe en patios donde la gente cocina pan una vez por semana. No es común, se está perdiendo. Pero todavía existe. La tortilla de rescoldo, pan cocinado directamente en cenizas calientes, es parte viva de la cultura mapuche. Se sigue haciendo. Se sigue enseñando a las nuevas generaciones. Hay recetas documentadas, videos en YouTube, gente que lo hace regularmente en 2025. Como mencioné antes, algunos de los restaurantes más caros del mundo están volviendo a estas técnicas. No por necesidad, por elección, porque descubrieron que producen sabores únicos. Entonces tenés esta paradoja extraña donde la técnica de cocina más primitiva se volvió de élite. El campesino medieval cocinaba en cenizas porque no tenía otra opción. El chef con estrella Michelin cocina en cenizas porque puede cobrar $300 por plato. El círculo se cierra de maneras raras. Ahora hablemos de algo incómodo. ¿La transición de grasa animal a aceites vegetales industriales fue buena para nuestra salud? La respuesta oficial durante décadas fue sí, absolutamente. Pero investigación más reciente sugiere, es complicado. Las grasas animales contienen grasas saturadas. Durante años nos dijeron que las grasas saturadas causan enfermedades cardíacas. Entonces las reemplazamos con aceites vegetales. Pero resulta que muchos aceites vegetales, especialmente cuando se procesan industrialmente, contienen grasas trans y se oxidan fácilmente, creando compuestos inflamatorios. Y curiosamente, poblaciones que nunca dejaron de comer grasas animales tradicionales, como ciertas comunidades mediterráneas que siguieron usando manteca de cerdo, no tienen tasas de enfermedad cardíaca significativamente más altas que las que cambiaron a aceites vegetales. Entonces, ¿qué pasó? Posiblemente nos apresuramos, demonizamos las grasas animales basándonos en ciencia incompleta.
Las reemplazamos con alternativas industriales que resultaron tener sus propios problemas. Y en el proceso, perdimos tradiciones culinarias de miles de años. No estoy diciendo que deberíamos volver a cocinar exclusivamente con grasa de cerdo, pero tal vez tampoco deberíamos haberla desterrado completamente. Como con muchas cosas, la respuesta probablemente está en el medio. Acá viene la parte filosófica. ¿Qué nos enseña todo esto sobre progreso? Que no es lineal, que nuevo no siempre significa mejor, que a veces, en nuestra prisa por modernizarnos, tiramos cosas valiosas sin darnos cuenta. La cocina medieval con cenizas y grasa tenía problemas. Muchos. Higiene cuestionable, riesgo de incendio, intoxicaciones, monotonía. Pero también tenía virtudes, sabores complejos, conexión directa con los ingredientes, técnicas que habían sido perfeccionadas durante generaciones, y cuando la descartamos completamente, cuando dijimos, esto es primitivo, lo vamos a reemplazar con tecnología moderna, perdimos esas virtudes junto con los problemas. Hoy estamos en un punto interesante. Tenemos la tecnología para cocinar de manera segura, higiénica, eficiente, pero algunos están redescubriendo que las técnicas antiguas producían resultados que la tecnología moderna no puede replicar completamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Probablemente una síntesis. Tomar lo mejor de ambos mundos. Usar refrigeración moderna y comprensión de microbiología para mantener la comida segura. Pero también experimentar con técnicas tradicionales, cocción lenta, uso de grasa animal de calidad, cocinar con fuego real para recuperar sabores que se perdieron. No romantizar el pasado, pero tampoco descartarlo completamente. Entonces, ¿dónde te deja esto a vos? Probablemente en tu cocina moderna, con tu estufa de gas o eléctrica, comprando tu comida en el supermercado. Y eso está bien. No necesitas cocinar en cenizas para vivir una buena vida. Pero ahora sabes que cada vez que freís algo, estás participando en una tradición de miles de años. Que el concepto de cocinar en grasa caliente viene directo de las cocinas medievales que usaban manteca de cerdo en sartenes de hierro sobre fogones abiertos. Sabes que cada vez que asás algo en tu horno, estás usando un descendiente directo de esos hornos medievales de piedra que se precalentaban con leña y se limpiaban de cenizas antes de meter el pan. Sabes que cada vez que cocinas algo lentamente durante horas, estás conectándote con campesinos medievales que dejaban su olla sobre brasas toda la tarde mientras trabajaban en el campo. La línea es directa y continúa. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que cocines pensás un poco más en el proceso. ¿De dónde vino tu ingrediente? ¿Cómo se cocinaba antes? ¿Qué técnicas tradicionales podrías experimentar? No porque sean mejores necesariamente, sino porque conectan con algo más profundo, con la historia de cómo la humanidad aprendió a transformar ingredientes crudos en comida, con las miles de generaciones de cocineros y cocineras que perfeccionaron estas técnicas, con el hecho simple y poderoso de que cocinar es lo que nos hace humanos. Y eso merece respeto y curiosidad, y tal vez de vez en cuando un poco de experimentación, aunque sea sin las cenizas. Llegamos al final de este viaje grasiento y lleno de cenizas. Y probablemente te estés preguntando, ¿por qué carajo acabo de pasar tanto tiempo leyendo sobre cómo cocinaban hace 700 años? Buena pregunta. La respuesta fácil es porque es interesante, porque es raro, porque te da algo de qué hablar en la próxima reunión familiar cuando tu tía empiece a quejarse de lo difícil que es cocinar hoy. Pero la respuesta real es más profunda. Entender cómo cocinaban antes nos ayuda a entender quiénes somos ahora. Porque la forma en que una sociedad cocina revela todo sobre ella, sus valores, sus prioridades, su tecnología, su estructura social, sus creencias religiosas. La cocina medieval con cenizas y grasa nos cuenta una historia sobre un mundo donde el fuego era precioso y nunca debía apagarse. La grasa era riqueza. El tiempo no era dinero, porque el tiempo era abundante. La comida estaba conectada directamente con su origen. Cocinar era un acto comunitario no individual.
Casi todo eso se invirtió en la modernidad. Hoy el fuego es trivial, encendés un interruptor, la grasa es barata, compras un litro de aceite por $2. El tiempo es escaso, nadie tiene 12 horas para hacer un guiso. La comida viene de algún lugar que nunca vimos, y cocinar es algo que haces solo, apurado, mientras miras tu teléfono. ¿Es mejor? ¿Es peor? No sé. Es diferente. Pero entender la diferencia te da perspectiva, te hace cuestionar cosas que creías normales, y eso para mí es el valor real de estudiar historia. No para romantizar el pasado, sino para entender el presente. Ahora viene la parte divertida. ¿Qué pasaría si intentaras cocinar como medieval durante un mes? Reglas del experimento. Solo fuego real. Nada de estufa eléctrica o de gas. Solo leña, carbón o al menos una parrilla de brasas. Solo grasa animal. Manteca de cerdo, grasa de res, mantequilla. Nada de aceites vegetales industriales. Nada de refrigeración. Todo tiene que consumirse fresco o conservarse con sal, ahumado o sumergido en grasa. Pan cocinado en rescoldo al menos una vez por semana. Ingredientes locales solamente. Nada que venga de más de 100 kilómetros de distancia. ¿Cuánto durarías? Predicción. Día 1 a 3. Esto es una aventura divertida. Me siento como en un reality show de supervivencia. Día 4 a 7. Ok, estoy empezando a odiar el olor a humo. Todo mi pelo huele a fogón. Mi ropa huele a fogón. Mi casa huele a fogón. Día 8 a 14. ¿Por qué todo tarda tanto? Llevo 2 horas intentando cocinar habas. 2 horas. Y apenas están empezando a suavizarse. Día 15 a 21. Estoy comiendo básicamente lo mismo todos los días. Pan, habas, algo de carne si tengo suerte. Mataría por una pizza. Día 22 a 28. ¿Sabes qué? Me estoy acostumbrando. El pan de rescoldo quedó mejor esta vez. Las habas con grasa de cerdo en realidad están ricas. Tal vez los medievales sabían lo que hacían. Día 29 a 30. Nunca más. Pero admito que aprendí algo. La realidad es que no apreciamos la comodidad moderna hasta que la perdemos. Pero tampoco apreciamos lo que se perdió en el camino hasta que intentamos recuperarlo. Déjame compartir algunas cosas que encontré que no entraron en el resto del guión, pero que son demasiado buenas para no mencionar. En algunos monasterios medievales, los monjes tenían días de grasa y días sin grasa tan estrictamente regulados que llevaban registros detallados. Si un monje comía manteca de cerdo en un día de ayuno por error, tenía que hacer penitencia pública. Había un mercado negro de grasa de cerdo. Sí, en serio. En ciudades grandes, la gente robaba y revendía grasa porque era valiosa. Había multas específicas en los códigos legales medievales para el robo de grasa. Las cenizas de ciertos tipos de madera se usaban para hacer jabón. Entonces la misma ceniza que usabas para cocinar tu comida, después la usabas para lavarte las manos. Todo se reciclaba. En días muy fríos de invierno, algunas familias campesinas metían piedras calentadas en cenizas dentro de sus camas para mantenerse calientes. Básicamente usaban el rescoldo como calefacción portátil. Había supersticiones sobre el fuego del fogón. Algunas culturas creían que el fuego tenía espíritu y había que tratarlo con respeto. Escupir en el fuego era considerado un pecado grave en algunos lugares. La línea entre lo práctico y lo espiritual era mucho más borrosa entonces. Ok, probablemente no vas a empezar a cocinar en cenizas mañana, pero si este video te dejó aunque sea un poquito curioso, acá hay algunas cosas que sí podés hacer. Conseguí manteca de cerdo de un carnicero que críe cerdos decentemente. No la mierda industrial en bloques blancos del supermercado. La real, de un cerdo que comió comida real. Freí papas en esa grasa, o huevos, o lo que sea. Vas a notar la diferencia. Te lo garantizo. Conseguí una olla de barro. Hacé un guiso. Déjalo cocinando durante 4, 6, 8 horas a fuego muy bajo. No con olla de cocción lenta eléctrica, con fuego real si podés. O al menos en el horno a temperatura baja. Séntate cerca. Olé cómo van cambiando los aromas mientras cocina. Presta atención al proceso. Hacé tu propio pan. No necesita ser complicado. Harina, agua,
sal, levadura. Amasá. Dejar reposar. Hornea. No va a salir perfecto, pero va a ser tuyo, y vas a entender por qué el pan era sagrado para los medievales. Saltate el supermercado aunque sea una vez. Anda a una feria de agricultores. Comprá vegetales a alguien que los cultivó. Carne a alguien que crió el animal, no por romanticismo, sino para recordarte de dónde viene la comida realmente. Apagá el teléfono mientras cocinás, aunque sea una vez. Hacé la comida como un acto consciente. Presta atención a lo que estás haciendo. Los medievales no tenían distracciones. Cocinar era cocinar, y había algo meditativo en eso. Probá. Tal vez te sorprenda. Acá viene la parte seria. La forma en que una cultura cocina determina todo sobre cómo esa cultura funciona. Los medievales cocinaban lentamente, en comunidad, usando recursos locales, y eran una sociedad donde el tiempo se medía en estaciones, donde la comunidad era esencial para sobrevivir, donde lo local era todo porque lo global no existía. Nosotros cocinamos rápido, individualmente, usando ingredientes de todo el mundo. Y somos una sociedad donde el tiempo es dinero, donde el individualismo es un valor, donde lo global ha reemplazado casi completamente lo local. La conexión no es casualidad. Cambiás cómo cocina una sociedad, cambiás esa sociedad. Y a veces me pregunto, cuando perdimos el fuego del fogón, cuando reemplazamos la grasa animal con aceites industriales, cuando decidimos que cocinar era una molestia en lugar de un acto fundamental, ¿qué más perdimos sin darnos cuenta? No tengo respuesta, solo la pregunta. Y tal vez eso es suficiente. Volvamos a la pregunta del principio. Si te despertaras mañana en 1350 con un fogón lleno de cenizas calientes y una olla con grasa de cerdo esperando, ¿sobrevivirías? Físicamente, probablemente. Los humanos somos adaptables. Te acostumbrarías, aprenderías. Con tiempo, hasta podrías volverte bueno en eso. Pero mentalmente, eso es otra historia. Porque no es solo la comida, es todo lo que viene con ella. La lentitud, la incertidumbre, la conexión con procesos físicos, la dependencia de la comunidad, la aceptación de que algunas cosas simplemente toman tiempo y no hay forma de apurarlas. Eso es lo que realmente te mataría, no las cenizas, no la grasa, sino la mentalidad completamente diferente que se necesitaba para vivir en ese mundo. Y tal vez, solo tal vez, algunos de nosotros necesitamos un poco de esa mentalidad de vuelta. No toda. No volvamos a cocinar exclusivamente en cenizas, pero un poco, un recordatorio de que la comida es más que combustible, que cocinar es más que una tarea, que hay valor en el proceso, no solo en el resultado. Entonces ahí lo tenés, la historia de cómo la humanidad cocinó durante siglos usando nada más que cenizas calientes y grasa animal. No era perfecto, no era higiénico, no era rápido, pero funcionaba, y en el proceso de hacerlo funcionar, crearon sabores, técnicas y tradiciones que algunas todavía resuenan hoy. Algunos se perdieron. Algunos sobreviven en rincones remotos del mundo. Algunos están siendo redescubiertos por chefs modernos que buscan algo más auténtico. Y vos, que llegaste hasta acá, ahora sabes algo que la mayoría de la gente moderna nunca sabrá. Sabes qué se siente, aunque sea imaginariamente, cocinar tu almuerzo en cenizas y grasa. Sabes por qué lo hacían así, qué significaba, qué se ganaba y qué se perdía. Y eso te hace un poco más sabio sobre de dónde venimos y tal vez un poco más consciente sobre a dónde vamos. Entonces, déjame preguntarte algo antes de irme. ¿Cuál de estas prácticas medievales te chocó más? ¿Fue el pan cocinado en cenizas? ¿La grasa reutilizada durante meses? ¿Los banquetes nobles con exceso obsceno? ¿El uso de grasa como medicina? ¿O fue algo más? Tal vez la idea de que el fuego nunca se apagaba, o que la cocina era el centro absoluto de la casa. Déjame saber en los comentarios, porque me encantaría saber qué parte de todo esto te quedó grabada. Y si tuvieras que elegir, ¿preferirías vivir un año cocinando como medieval o un año comiendo solo comida ultraprocesada moderna?
Yo sé cuál elegiría, pero no voy a influenciarte. Pensalo, comenta. Discutí con otros en los comentarios. Y si llegaste hasta acá, si realmente leíste o escuchaste todo este viaje sobre cocina medieval con cenizas y grasa, entonces claramente te gusta la historia contada de esta forma, sin romanticización, sin simplificación, con todos los detalles incómodos y fascinantes. Si querés más contenido así, suscríbete al canal, porque hay mucha más insanidad documentada esperando ser contada. Cosas sobre cómo la gente medieval se bañaba, o no se bañaba, o qué hacían con sus muertos, o cómo se curaban enfermedades antes de los antibióticos, o mil otros temas igual de fascinantes y perturbadores. La historia real es mucho más interesante que la historia que nos enseñaron en la escuela, y alguien tiene que contarla bien. Entonces dale, suscríbete, activa las notificaciones, deja un like si te gustó esto, y sobre todo, compartilo con alguien que creas que necesita saber que su almuerzo solía cocinarse en cenizas, porque este conocimiento es demasiado bueno para guardárselo. Gracias por acompañarme en este viaje grasiento. Espero que hayas aprendido algo, que hayas pensado algo, que tal vez te haya dado ganas de experimentar un poco en tu propia cocina.